Es un error decir que hay un crecimiento desmedido de las pensiones, así lo indica el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras los recortes del Estado, estamos hablando del padre Pablo Morelo, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Esta operación, ¿no? que se está haciendo en torno a este tema. Cuéntenos esta radiografía que se exhibió de un perro, ¿no? Para demostrar esta supuesta corrupción en la ayuda a discapacitados. Bueno, yo sobre eso no tengo nada que demostrar. El anterior responsable de la agencia hizo un comunicado, Fernando Galarraga, donde muestra un expediente en el cual se rechazó ese pedido de pensión cuando estaba esta radiografía, diciendo justamente que se decía que lo que se mostraba no era de una persona, así que eso lo dice otro funcionario que fue responsable de esa área en ese momento. Tendrán que entre estos funcionarios ver ahora a ver qué dicen. Lo que nosotros decimos claramente es que decir que ha sido una cuestión desmesurada es no tener historia de lo que pasó en la Argentina o olvidarse de lo que pasó y pasa, que es el tema de la pobreza. O sea, sí, tenemos hace muchos años pobreza de niveles muy altos, por lo menos 30%, y hemos llegado a 50 o más, así que decir que esto ha sido una cuestión desmedida es que no se ha tenido en cuenta, primero, una cuestión, sí, que es que el anterior, en la época hasta de la Rúa, había en las pensiones un cupo de casi 18.000 pensiones, o sea, eso significaba que para una alta tenía que haber una baja. Cuando vino la gestión de Kirchner y los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández, el criterio que se utilizó ya no fue solamente, se siguieron dando pensiones por incapacidad laboral, pero también se empezó a dar con Kirchner con un criterio más amplio, que era el de discapacidad y situación de pobreza. Sí. Uno puede tener una discapacidad y tener capacidad para trabajar. Sí, el tema es que no hay casi trabajo para personas con discapacidad. Y aparte se empezó a dar también con este criterio de discapacidad, se amplió el dar a personas que por su edad no podían trabajar también, pero estaban en situación de pobreza. Uh-huh. Entonces, parece que en el 92, no me acuerdo bien, en el 92 había casi 900.000 personas con discapacidad en situación de pobreza. Sí. Con lo cual, el número de personas que no accedía a la pensión era muy grande. Cuando esto se decidió cambiar el criterio y ampliarlo, claramente hubo un crecimiento muy grande. Claro, pero ahí está el me tema, parece, ¿no?, que esto no lo podemos olvidar, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? El criterio, ¿no? Porque lo que está explicando, o esto de qué perverso es un sistema en donde para que se dé de alta una pensión tenga que darse de baja otra, o sea, es totalmente perverso ese esquema, y esta amplitud de criterios creo que es necesaria y va acorde a la época y entender un poco la situación. El censo del 2010 decía que había una población con alguna dificultad o limitación permanente, que eso hablaba de 5 millones de personas, y que los menores la población mayor de 6 años con discapacidad era más de 3,5 millones de personas, lo cual obviamente, por supuesto, ¿no?, hace entender un poco la situación. Y esto, como usted decía, sí está comprobado, que esta radiografía ya lo dijo Galarraga como ex director del Andis, pero de alguna manera lo que hace es embarrar la cancha y hacer, ir a lo ridículo para, digamos, demostrar, entre comillas, que las pensiones estaban mal dadas, ¿no? Se usa ese argumento. Sí, yo creo que cuando se manejan fondos públicos, el Estado tiene todo el derecho y tiene el deber, no solamente el derecho, sino el deber de auditar qué pasa con esos fondos. A mí no me parece mal que se auditen las cosas. Por supuesto. De hecho, me acuerdo años atrás también salió el tema que en el PAMI había jubilados que cobraban no sé cuánto y tenían barcos y no sé. A ver, todo se puede auditar.
el problema no es auditar, el problema es que antes de auditar como se debe, que es, considero yo que es como se debe, que ver caso por caso, porque cuando se les preguntó al jefe de gabinete, la única pregunta más o menos que le hizo el periodista sobre si podían nombrar casos, dijo que estaba en investigación. Cuando se le preguntó al actual director ejecutivo del ANDIS sobre si podía aclarar más el caso, dijo que todo estaba bajo investigación. Entonces, ¿por qué primero no terminan las investigaciones, ¿sí? Y recién ahí pueden decir las cosas como son? O sea, a mí me parece bien que se audite en nuestro país. Puede haber, como en tantos lados, no solamente en nuestro país, puede haber corrupción y usar cosas que no se deben. Para eso están los controles, y no me parece mal. El tema es cuando se arma toda una campaña donde las personas con discapacidad parece que han sido ladrones del Estado, sacándole las pensiones, ¿sí? Cuando se dice entonces que los prestadores en connivencia con las personas que no tenían discapacidad y tenían una pensión, cobraban una prestación que no se daba, y cuando se preguntó sobre esto no se supo decir de qué se trataba. Me parece que es toda una cuestión generada para generar en la población apoyar una medida de quita de pensiones que la verdad que no me parece que sea el modo, ¿sí? Auditar me parece que es deber de todo el mundo, auditar y ver las cosas como son. Pero esta campaña, y aparte cuando se habla de esto del perro y no sé qué, con una especie, a veces está poniendo caras divertidas sobre lo que se está diciendo, cuando me parece que todo es muy grave, me parece que es muy pobre de parte de los funcionarios y también hacia la población a la que nos estamos dirigiendo. Es cosa muy grave, y aparte el Estado tiene todo para salir y hacer las denuncias que deba hacer, y si hubo responsables tengan que dar respuesta de esto. Yo creo que no, acá no se está hablando de lo que ha pasado en la Argentina. Hubo, y lamentablemente va a seguir, la situación de pobreza. Y la pobreza, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es un día nublado que al día siguiente todo empezó el sol de nuevo. La pobreza deja heridas, ¿sí? Niños que nacen con graves dificultades, sí, por falta de buena alimentación, de atención, niños que cuando tienen una discapacidad, una deficiencia, no tienen rehabilitación que corresponde en el tiempo que corresponde, personas que tienen accidentes y después no pueden volver al trabajo por falta de rehabilitación. O sea, es muy grave el tema, y me parece que las pensiones, ¿sí?, han sido una respuesta para mucha gente, y yo puedo tener diferencias con ciertos funcionarios, pero digo, la verdad es que creo que la apertura de salir a dar pensiones a quienes estaba su única posibilidad de atención, de que les entrara un dinero y que tuvieran medicamentos, que tuvieran rehabilitación, que tuvieran una escuela, que tuvieran un centro de día, en algunos casos tuvieran un hogar donde ir a vivir, fue las pensiones. Entonces, el tema no se puede tratar así alegremente, como diciendo que todo fue una corrupción, ¿sí? Cuando uno conoce personas que realmente, y vuelvo a decir, acá había, yo pongo el ejemplo de la gatera, acá había un montón de personas esperando una respuesta, ¿sí? Y cuando se abrió, claramente, a Dios gracias, hubo sensibilidad de cierta gente de decir, tenemos que dar respuesta a gente que si no, no tiene otra posibilidad. Uh-huh. Sí. Y los números se fueron sumando, porque hablamos de un año de 900.000 personas en el 92, pero las personas siguieron naciendo con dificultades, se siguieron generando personas con discapacidad, entonces las necesidades estaban. Uh-huh. Yo creo que lo mejor es revisar caso por caso y no hacer tanta campaña, porque a mí la campaña me suena a otra vez a ensuciar al que estuvo antes, ¿sí? Y
y sin importarles para nada a las personas con discapacidad. No, eso es claro, ¿no? Creo que esto es, digamos, mencionar como que es un curro y así se pueden concretar las bajas masivas, y me quedo con lo que dijo, la pobreza deja heridas, ¿no? No es, uno habla de fríos números, pero la realidad es que la pobreza deja heridas, y entre ellos, por supuesto, la discapacidad es una de ellas en muchos casos, ¿no? Además de la auditoría, ¿no? Que obviamente, en esto me parece similar a lo que pasa con las universidades, que se hagan todas las auditorías que se tengan que hacer, pero bueno, y aún es mucho más grave porque estamos hablando del derecho a la salud, pero en el medio no se puede suspender mientras la justicia, las auditorías se llevan a cabo. Tiene que seguir todo como está hasta que realmente se termine con esa auditoría, ¿no? Si no, todo lo demás está violando el derecho a la salud. Sí, yo no he escuchado por ahora que haya habido bajas. Sí, lo que seguimos, ya que viene del gobierno anterior también, y ahora sigue, es que no sean personas con pensiones que necesitan atención y han hecho pedido para ser atendidas, y ya hay un número importante de no dar altas para que sean atendidas. Esto viene del gobierno anterior también, y se ha seguido con este gobierno. O sea, me parece que mientras la persona tenga su pensión y haga su pedido, tiene que ser atendida. ¿Sí? Sí. Seguro. Seguro. Y ya así también, que, bueno, yo creo que es importante también, les agradezco a ustedes toda la preocupación, porque la verdad que esto ha sido una campaña, la cantidad de periodistas que nunca hablan del tema de discapacidad, que han empezado a hablar de este tema, y a veces hasta riéndose de estos temas. La verdad que yo creo que es muy grave, que nunca se repregunta nada. Digo, la verdad que algunos comunicadores, no te pongo en tu caso, digo, pero nunca repreguntan nada, simplemente generan la ocasión para que el otro hable, ¿no? Claro. Y el funcionario que dice que no puede decir nada porque está en investigación. Si está en investigación, que primero investiguen y después digan lo que tengan que decir. Seguro. No, bueno, está de moda, dicen, la crueldad, y me parece que en esa línea es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, obviamente vamos a seguir dándole voz a todo lo que suceda. Recuerdo, nosotros hablamos en varias ocasiones, también durante la pandemia y 2021, ¿no? Un poco post pandemia o casi post pandemia, cuando también había una baja en los viáticos, ¿no? En los traslados para las personas con discapacidad, que obviamente tienen que hacer sus terapias y tienen que ser trasladados, también con los profesionales, ¿no? Bueno, todo lo que eso sigue. Eso sigue estando hoy, o sea, sí. Este gobierno tiene una deuda en los aranceles, en los aumentos de los aranceles bastante importante, y esto ha generado que haya personas que ya hoy no pueden ir a su terapia o al lugar que tienen que asistir porque el transporte no les cubre, y muchos profesionales que ya no pueden dar la terapia como la podían dar antes porque no pueden seguir funcionando. Sí. O sea, la verdad que el último aumento de aranceles fue de un 3%, ¿sí? La verdad que es vergonzoso, ¿sí? Sí. Y el criterio era, bueno, no podemos más que esto. Sí, bueno, pero hay que pagar sueldos, y uno no puede decirle al empleado, te puedo dar más que esto, ¿sí? Un profesional tiene sus costos para funcionar, el transportista tiene que comprar la nafta y no puede decir, y yo puedo pagar la nafta a este precio, más no puedo. La verdad que los criterios para manejarse son muy discutibles, ¿no? Por eso, además de toda esa situación, se suma ahora esta operación que se está haciendo en torno a las pensiones por discapacidad. Así que, bueno, hay que seguir hablando y poniéndole la lupa a todo lo que está sucediendo, porque es más que necesario. Así es. Pablo, siempre un gusto. Bueno, gracias, muchas gracias, y que les vaya bien y a disposición.